¿Es positivo o no lo es para la economía mexicana? Hablamos del recorte de la tasa de interés que la tarde de ayer anunció Banxico. ¿Es positivo para nuestros bolsillos o qué complicaciones nos puede llegar a tener como nación? Vamos a analizar todos estos temas, así que si quieres entender más del tema, si quieres conocer más lo que está ocurriendo con la economía mexicana, quédate conmigo. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7 y hoy vamos a hablar de un tema que puede servirnos para entender un poco más el cambio que está teniendo Banxico, y es que recordemos que el día de ayer anunció que va a disminuir 25 puntos de su tasa de interés. Esto, patriotas, ¿cómo puede estar afectando a los demás bancos de México? ¿Qué repercusiones puede tener en nuestra economía nacional y en nuestra economía como ciudadanos? ¿Qué es lo que va a pasar y cuál es la opinión que tiene el presidente López Obrador? Recordemos que todo este tipo de cambio puede hacer que de pronto empiece a variar el peso mexicano frente al dólar, pero quieren saber también cómo se encuentra el día de hoy el peso para que veamos si está fortalecido o no. Pues vamos a pasar a la siguiente información. ¿Conviene o no a tu bolsillo la baja de tasa anunciada por Banxico? El Banco de México, Banxico, decidió por mayoría disminuir en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día en un nivel de 8%. Esto por primera vez en más de 5 años. En más de 5 años no habíamos tenido una disminución de este tipo de puntos. Sin embargo, ¿qué significa? Se trata de la tasa de tasas, ya que esta es referencia para los bancos y otros intermediarios financieros en el país. Esa tasa incide sobre el costo del dinero, tal como en tarjetas de crédito, la adquisición de bienes durables, vivienda o para las empresas. También está el impacto sobre el servicio de la deuda interna del sector público, el cual tenderá también a ser menor. Hasta aquí todo parece ser positivo, pero vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas. En ventajas, abaratar el dinero es un apoyo para el consumo de las familias y las empresas, así como para la inversión, y reduce también el costo de la deuda interna del sector público. Desventaja, ofrece un menor rendimiento para los inversionistas, medida que puede hacer que estos analicen otros países que resulten más atractivos para mover su dinero. Sin embargo, no hay que estarnos preocupando por esto, patriotas, porque hay que recordar, y es muy importante que recordemos, que México es un muy buen país para que otras personas vengan a estar invirtiendo, que hay muy buenas negociaciones en puerta, que el sector privado está negociando día con día con el presidente López Obrador para ver qué acuerdos se pueden tomar, de qué forma se puede estar beneficiando a los ciudadanos, y muy seguramente México también sigue siendo un país muy atractivo a nivel internacional para este tipo de negociaciones. Pero esto no es lo único que se sabe acerca del recorte de la tasa de interés por parte de Banxico, sino que vamos a recordar más o menos qué es lo que se estuvo diciendo ayer de este mismo fenómeno. Banxico recorta tasa de interés por primera vez en 5 años. El Banco Central bajó el referencial en 25 puntos base a 8%, poniendo fin al ciclo de alza de tasas. La última baja había ocurrido en junio del 2014. Patriotas, 5 años en los que nada más estaba incrementando la tasa de intereses. El Banco Central bajó el referencial, que se encontraba en un máximo histórico de 8.25% en 25 puntos base. La decisión no fue unánime, ya que 4 miembros votaron por la baja a 8% y uno lo hizo en el sentido de mantener la tasa en 8.25%. Con este recorte pone fin al ciclo de alza de la tasa que inició en diciembre del 2015. Desde entonces, la tasa había subido en 525 puntos, desde un 3%. La última vez que el banco había bajado la tasa fue en junio del 2014, cuando esta pasó de 3.5 a 3%.
La medida se da en un contexto en el que la inflación se ubica dentro del rango objetivo del Instituto Central de 3% más o menos, un punto porcentual 3.78% en julio y un bajo crecimiento de la economía mexicana que apenas avanzó 0.1% en el segundo trimestre del año. El banco que dirige Alejandro Díaz de León dijo: en adición, es importante que el paquete económico para 2020 genere confianza. Asimismo, es indispensable fortalecer el Estado de Derecho, abatir la corrupción y combatir la inseguridad. El recorte también ocurre después de que la Reserva Federal redujera el mes pasado su tasa de interés en 25 puntos base para dejarla en un rango de 2 y 2.25%. Pero ¿qué les parece, patriotas, si pasamos a analizar cómo están los tipos de intereses en los bancos centrales de distintas partes del mundo? Vamos a pasar con esta información. Tenemos aquí un mapamundi, vemos aquí hay varios países. Rusia tiene un 7.25% de interés. Canadá 1.75%, Estados Unidos es del 2%, México 8% con este recorte. Brasil el 6%, Argentina 74.96%, Australia 1%, Eslovenia 0%, Turquía 19.75%, y podemos ver incluso aquí los países que están en verde son los que tienen pues una tasa más baja. Entre más rojo se va poniendo el asunto, más naranjita, amarillito, es que va incrementando el interés de la tasa. Pero bueno, ¿qué es lo que se está diciendo? ¿Cuál es la reacción que tuvo el presidente López Obrador con este tema? ¿Qué es lo que está argumentando? Él dice que esto es bueno, que esto es malo. Pues vamos a ver qué es lo que el presidente dijo esta mañana en su conferencia matutina. AMLO califica de buena la decisión de Banxico de reducir su tasa de interés. Confía en que así se estimulará el crecimiento. Banxico redujo el jueves en 25 puntos base la tasa referencial a 8%, 2 semanas después de que la Reserva Federal de Estados Unidos recortó el costo del dinero por primera vez desde el 2008. En su conferencia matutina de este viernes, Andrés Manuel López Obrador celebró el recorte de la tasa de interés referencial por parte de Banxico, el Banco de México. La medida estimulará el crecimiento económico del país, confió el mandatario, y dijo así: se puede hacer el recorte de la tasa porque hay estabilidad, presumió el titular del Ejecutivo en su conferencia de prensa matutina. En México estamos bien, tenemos suficientes reservas, no tenemos problemas de inflación ni depreciación de la moneda, agregó. Y bueno, también al inicio de este video estábamos hablando de cómo estuvo reaccionando el peso frente al dólar, cuál fue el movimiento que tuvo, porque recordemos que absolutamente cualquier decisión que sea tomada tiene un impacto en el precio del peso frente al dólar. Hay unas movidas, de repente pareciera que no está estable. Sin embargo, hemos visto que últimamente el precio del peso frente al dólar se va estableciendo y va disminuyendo. Es decir, el peso se va posicionando frente al dólar. Pero vamos a ver esta información para analizar y ver cómo estuvieron los movimientos. El peso brinca baja de tasa de Banxico y cierra en terreno positivo. El peso mexicano se subió al carro de la montaña rusa este jueves, aunque al final logró quedar en terreno positivo a pesar de la reducción de la tasa de referencia del Banco de México. El tipo del cambio del peso con el dólar subió de forma especulativa de 19.66 a 19.77 unidades unos momentos antes del anuncio del Banco Central. Y es que recordemos que ya tenían varios días en el banco analizando si se podía reducir, si qué se iba a hacer, si se iba a mantener, si se podía incrementar o qué es lo que iba a hacer. Todo este tipo de especulaciones, este tipo de argumentos que se van generando son los que pueden hacer que el peso de pronto empiece a tambalear. Después de esto, el peso bajó hasta 19.61 unidades tras el cierre oficial en el mercado de mayoreo. El dólar interbancario cerró en 19.6725 unidades. De acuerdo con datos del Instituto Central, en el día, el peso ganó 5 puntos centavos, semejante a
0.28%. La moneda mexicana resistió la baja en la tasa referencial del Banco de México y definitivamente esto es una señal muy positiva, patriotas. Estamos hablando de que nuestra economía va a ir mejorando, estamos hablando de que vamos a tener mejores oportunidades nosotros, los ciudadanos mexicanos, con nuestros bancos, que las tasas de intereses pues están reduciendo. Estamos viendo un impacto positivo, y por lo de la inversión extranjera, lo de la inversión privada, patriotas, no hay que preocuparnos, porque si están viendo que la economía en México va creciendo, es un hecho que cualquier empresario en el mundo que sea lo suficientemente inteligente va a querer empezar a apostarle por México. Y así como lo mencionaban, es importante también que junto con los temas económicos se sigan atendiendo los temas de corrupción, los temas de delincuencia, porque son ambos temas los que van a garantizar un mejor clima para que cualquier inversionista quiera venir a México y hacer sus negocios. Yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Suscríbanse al canal. Si el video te gustó, por favor, regálame un like y comparte para que la comunidad de Patria vaya creciendo cada día más. Y por favor, no olvides dejarme tu opinión en los comentarios.